Continuamos las entrevistas con Pablo Ariel y Adarola. Correcto. Y estás presentado en 2 concursos, 42 para ser fiscal y 43 para ser defensor. ¿Qué reflexión nos podés hacer brevemente sobre el Código Procesal Penal y sus características fundamentales? Bien, en términos generales, el Código Procesal de la ciudad es un código que reviste el carácter acusatorio, donde, si se quiere, la nota distintiva es la separación entre el rol de impulsar la acción penal y la tarea de decisión a cargo de la magistratura. El ejercicio de la acción penal a cargo del Ministerio Público Fiscal, que tiene, ¿sí?, su contrapeso en la tarea del Ministerio Público de la Defensa, en donde se enfrentan en un proceso de igualdad de partes, donde las pretensiones de cada una de esas partes son resueltas por el tercero equidistante, el tercero imparcial. Básicamente, todo esto es lo que se conoce como un principio acusatorio, que creo yo es el principio rector, junto con la oralidad, que lleva, digamos, a la manera en la que está estructurado el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires. Buen día, doctor. Gracias, presidente. Recién, tomando un poco lo que usted decía, habló de la característica de la oralidad. ¿Y podría existir un sistema acusatorio escrito? Sería difícil de pensar un sistema acusatorio escrito. ¿Por qué el sistema acusatorio, cuando se dan las características, se habla de la oralidad? ¿Por qué razón? Esencialmente para que la pretensión de acusar y la defensa y la tarea de defensa se enfrenten en inmediatez, en un debate oral, ¿sí?, donde cada una de las partes exponga los fundamentos de su caso y, en su caso, la tarea de la defensa refute la pretensión acusatoria, básicamente para respetar la inmediatez y la necesidad de que todo sea resuelto en audiencias orales, digo, la mayoría de los actos procesales. No todo tampoco es oral, digo, ¿no? Los actos centrales del proceso deben ser resueltos en una audiencia oral, donde enfrente a las partes, frente al tercero imparcial. ¿Dónde trabaja, doctor? Yo trabajo en el Ministerio Público Fiscal, en la unidad de intervención temprana de la Fiscalía Sudeste, en el área de análisis jurídico. ¿Qué opinión tiene del modelo organizacional del Ministerio Público? O mejor dicho, como es miembro del Ministerio Público, ¿qué desventajas tiene este modelo? Desventajas del modelo organizacional. ¿Usted le encuentra alguna desventaja? Y en su caso, ¿me la puede decir? Del modelo organizacional en sí, digamos, me parece altamente efectivo la posibilidad de separar, digamos, el flujo de casos, ¿sí?, para poder seleccionar con mayor fundamento qué causa o qué caso o qué víctima, ¿sí?, destinar la mayor cantidad de recursos, ¿sí?, en el ejercicio de esa pretensión penal. Digo, me parece que por ahí, como modelo organizacional en sí, digamos, me parece muy bueno, más teniendo en cuenta, ¿sí?, un contexto más histórico, de dónde venimos, del principio de legalidad, del principio de indisponibilidad de la acción penal, a la posibilidad de implementar en la Ciudad de Buenos Aires un principio de oportunidad arreglado, en el cual podamos disponer de la acción penal en los casos de mayor trascendencia y en otros recurrir a soluciones alternativas en el ejercicio de la acción penal, me parece, digamos, fundamental y me parece un avance sustancial en materia de administración de justicia y de servicio de justicia para todos los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires. Y por último, doctor, ¿qué opinión tiene de las estadísticas y de los estándares judiciales? ¿Sirven, no sirven? Las estadísticas muestran, indican y permiten determinar cómo se están ejecutando determinados procesos, ¿sí?
sirven, digamos, a veces necesitan cierta... incorporarle algún pequeño dato de realidad para hacer ajustes, digo. O sea, la estadística en sí solo muestra cómo se desarrolla un proceso. Ahora, a veces, ¿sí?, la praxis es necesaria ajustarla con, digo, algún relevamiento de casos concretos, de ver cómo es que efectivamente se está desarrollando esa cuestión. Suficiente. Muchas gracias, presidente. Yo le preguntaría al entrevistado si existe en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la paridad de armas a la que se refiere el régimen, ¿no es cierto?, adoptado del procedimiento. Es una de las cuestiones que más se discute, sobre todo en materia de recursos, cuando el Ministerio Público Fiscal, por ejemplo, sostiene en la posición respecto del dictamen, de la opinión vinculante del Ministerio Público Fiscal en materia de la suspensión del proceso a prueba. Digamos, siempre es perfectible la posibilidad de la igualdad de armas. Me parece que, por ejemplo, tiene muchas más facultades la defensa, ¿sí?, que lo que naturalmente disponía en otros procesos, en otras formas de proceso, en donde tenía que enfrentar, por ejemplo, a un juez de instrucción, ¿sí?, donde no solo lo acusa, sino que además juzga sobre su propia investigación. Sí, había un dicho que en instrucción no hay debate ni defensa. Exactamente, sí, digo, también decía que quien tiene al juez de instrucción por acusador necesita a Dios de defensor. Digo, es bastante difícil defenderse de una persona que lo acusa y juzga al mismo momento. En ese contexto, ¿sí?, en ese contexto histórico, de dónde venimos, del código, digamos, del Código Procesal Penal de la Nación, con ese juez de instrucción, a donde estamos ahora, indudablemente la igualdad de armas se ha visto mejorada en su ejercicio. ¿Puede ser perfectible desde el punto de vista de la defensa? Sí, sin duda. Digo, la opinión del dictamen vinculante, por ejemplo, en la suspensión del proceso a prueba, es uno de los argumentos. Creo yo que la igualdad de armas se ve mejorado en un contexto histórico. ¿Que puede ser perfectible? Sí, lo puede ser. Es decir, ¿cómo se expresa entonces la paridad de armas teniendo en cuenta las diferencias presupuestarias que tiene el Ministerio Público Fiscal respecto al Ministerio Público de la Defensa, en lo que se refiere al número, ¿no es cierto?, de fiscales y el número de defensores? Es decir, ¿usted cómo visualiza esa circunstancia con la disposición constitucional del régimen que establece la Constitución? Sí, claro. Es difícil, digamos, de debatir un tema, si se quiere, de la dogmática del derecho procesal desde una cuestión de asignación presupuestaria. Digamos, sin duda requiere, hoy por hoy los defensores, digamos, en la posición en la que están, y todas las personas que trabajan en defensoría, seguramente deben hacer un esfuerzo más grande desde lo personal para atender los requerimientos del Ministerio Público de la Defensa frente a la pretensión. Sí, hay una explicación, ¿no es cierto?, que no está dada, sino el hecho de que la defensa pública no interviene en el 100% de las causas. Eso justificaría, ¿no es cierto?, estas diferencias en lo que tiene que ver con lo patrimonial y con lo que tiene que ver con el número, no en cuanto a lo que tiene que ver con el accionar, es decir, como consecuencia en su momento de la sanción de una policía judicial para el Ministerio Público Fiscal, ¿no es cierto?, la defensa requirió y obtuvo, ¿no es cierto?, una modificación legislativa en la ley orgánica. ¿A qué disposición, ¿no es cierto?, se refiere esta resolución legislativa que ha establecido en cierto grado una paridad en el ejercicio de la investigación y en el aporte de pruebas? ¿A qué reforma legislativa?
Mire, supongo que, digamos, la inclusión del artículo 211 del Código, digamos, donde tiene la facultad la defensa de solicitar el auxilio judicial a los efectos, digo, si no puede ser por la implementación, digamos, no por la implementación de oficinas especializadas del Ministerio Público de la Defensa que trabajan, ¿sí?, de la misma manera que pueden trabajar las oficinas especializadas del Ministerio Público. Es la oficina fiscal, cuando por ejemplo buscan... La sí, llamada discúlpeme. Oficina de Asistencia Técnica, que se incorporó en la ley orgánica con el inciso bis del artículo 20. Bien, ¿Sí? Bueno, suficiente. Bueno, muchísimas gracias. gracias.